Amigos, ¿cómo están? Nuevamente nosotros para invitarte en esta oportunidad a que escuches un mensaje del pastor Orlando Díaz de la iglesia Lugar de Refugio, un lugar de adoración a Dios. Escúchalo. Muy buenos días a todos los que a través de este medio nos van a estar escuchando. Agradecemos a Dios porque hoy podemos llegar a cada hogar, a cada familia, a través de esta forma, ¿sí? Nosotros creo que en general no estamos acostumbrados a poder comunicarnos de esta manera, ¿sí? Pero agradecemos a Dios por esta herramienta que Él nos provee, que es a través de la tecnología poder llegar a cada familia, a cada hogar donde podamos llegar con este mensaje, ¿sí? Con este tiempo de meditación en lo que Dios nos dice a través de su palabra, ¿sí? Estamos viviendo un tiempo no acostumbrado, difícil y a su vez no acostumbrado para nosotros, aquellos que tenemos por buena costumbre adorar a Dios y congregarnos en un determinado lugar. Hoy no podemos hacerlo debido a esta situación por esta pandemia, pero Dios nos provee, como decía al principio, sus herramientas, y en este caso esta herramienta que es la tecnología, ¿sí? Que tal vez muchos pueden usarla para traer malas noticias o para comunicar malas noticias, pero nosotros hoy damos gracias a Dios que podemos comunicar la buena noticia, ¿sí? Usted sabe que que está desde el otro lado, el que me escucha, el evangelio quiere decir buena noticia, ¿sí? ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Dios tiene un plan y un propósito para el hombre, es decir, para toda persona, ¿sí? Que pueda estar allí a lo lejos o aquí cerca y que nos pueda escuchar. A través de este medio Dios tiene una buena noticia, que es un plan y un propósito diseñado desde la eternidad y hasta la eternidad, ¿sí? Un principio que comenzó desde tu génesis, desde tu comienzo, y que te conduce hacia Dios, ¿sí? Es importante conocer ese plan, conocer ese propósito, ¿sí? De lo contrario, viviremos en esta tierra y tal vez desarrollaremos muchas cosas, pero desde una óptica de error, ¿sí? Justamente por no conocer el propósito divino por el cual Dios nos creó, ¿sí? Así que de esta manera queremos comenzar esta reunión, este tiempo. Quiero agradecer a la gente que hace posible esta producción, que está allí detrás de cámara, haciendo posible que nosotros podamos llegar a cada hogar y a cada familia con el mensaje, es decir, con la buena noticia que es el Evangelio de Dios, es decir, el plan de Dios para cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Y cuál es ese plan? Ese plan está revelado en su palabra, ¿sí? Quiero que podamos partir desde el primer texto bíblico que nosotros encontramos, que nos habla, del cual quiero hoy comenzar este sermón, este estudio bíblico. Y si usted tiene su Biblia en su casa, puede cotejar de alguna manera si esto es correcto. En el libro de San Juan, o el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, en el versículo 32, allí los chicos lo van a proyectar para que si usted igual pueda leerlo. Dice lo siguiente, ¿sí? Es un versículo cortito, pero muy enriquecedor y muy importante. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bien, quiero que podamos meditar en esta última palabra. ¿Qué es? O sea, dice: conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre, ¿sí? Ahora, qué palabra tan devaluada en este tiempo, que es la palabra verdad, ¿sí? Usted seguramente desde el otro lado va a coincidir conmigo que esta palabra ha quedado devaluada, no porque signifique diferente hoy, sino porque aquellos que la practicamos
Tal vez la hemos devaluado porque no la hemos cumplido, porque no la hemos hecho cumplir en nuestra vida. Entonces Jesús dijo en aquel tiempo a sus interlocutores, a aquella gente que lo estaba escuchando: conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿sí? Y seguramente usted que está allí, que va a escuchar este video, que se va a conectar y va a ver, también en muchos momentos de su vida se habrá preguntado qué es la verdad, como yo lo hice en algún momento, como todos lo hacemos. ¿Qué es la verdad? ¿Sí? ¿Quién tiene la verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la verdad para mi vida? Y Jesús dijo que la verdad nos hará libres. Usted sabe que cuando nosotros conocemos la verdad somos libres, pero también somos responsables. O sea, la responsabilidad es mayor. ¿Por qué razón? Porque ahora sabemos qué es lo correcto, porque ahora sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces Jesús le dijo que la verdad los hará libres, ¿sí? Y quiero que podamos ver en esta hora cuál es esa primera verdad, ¿sí? Y yo creo que hay muchas verdades, pero la primera verdad que vamos a meditar en este día y vamos a de alguna manera debatir ustedes de su hogar es, la primera verdad es que el hombre es creación de Dios, ¿sí? Mucha gente tiene un concepto diferente o duda respecto a esto. Otros, hay teorías, la más conocida es la teoría de Darwin, que habla del origen del hombre, pero aquí en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27, nos habla, nos dice el origen del hombre, ¿sí? De dónde, cuál es su origen, su nacimiento. Fíjese lo que dice el versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fíjese qué interesante este pasaje, nos revela el origen del hombre. ¿Cuál es el origen? Dice que Dios dijo, ¿sí?, en ese momento: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿sí? Una vez un señor o un amigo hace muchos años me dijo que Dios es imperfecto. Entonces, a lo cual pregunté ¿por qué? ¿Por qué razón decís eso? Él me decía: Dios es imperfecto porque yo soy imperfecto. Y dice, la Biblia enseña que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces esto me dice que yo soy imperfecto. Y sin embargo, mucha gente tiene este concepto, muchas personas que caminan hoy mismo en la tierra creen esta idea, ¿sí? Que si Dios me hizo conforme a su semejanza y yo soy una persona llena de errores, llena de conflictos interiores, lleno de debilidades hacia hacer lo malo, ¿sí? Entonces Dios es imperfecto, ¿sí? Pero quiero explicar en esta hora que Él dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿sí? Es decir, Dios creó un ser en el cual Él se pudiera reproducir y en el cual Él pudiera manifestarse a través de ese ser, que en este caso es el hombre. Si nosotros prestamos atención a leer la Biblia, ¿sí?, a leer el Génesis, vemos los primeros capítulos, cómo Dios fue creando todo. Luego de haber creado todo, creó a este ser a su imagen, que iba a ser una réplica de él, ¿sí?, en la tierra, que era el hombre. Entonces, vemos acá que Dios creó al hombre a su imagen, ¿sí?, y para que el hombre pueda de alguna manera reproducir todo lo que Dios iba a hacer en la tierra, ¿sí? Entonces esta es una verdad bíblica que nosotros tenemos que creer. Eso, perdón, es lo que Jesús dijo: conocerán la verdad. Si mucha gente tiene dudas respecto a esto, ¿cuál es su origen? ¿De dónde viene? ¿Sí? ¿De dónde venimos? Y aquí la Biblia nos revela que usted y yo somos creación de Dios, ¿sí? Entonces vemos aquí a Dios diciendo que crear a un ser semejante a Él en el sentido espiritual, ¿sí? En la parte espiritual del hombre, porque cuando la parte física, la parte que nosotros vemos, dice que el hombre creó al hombre del barro, pero cuando sopló en él,
entonces allí el hombre fue un ser viviente. Vamos a seguir avanzando. ¿Cuál es la otra verdad para que este hombre que nosotros vemos hoy, si nosotros podemos hacer un análisis, podemos mirar al hombre en sociedad o al hombre en general? Y cuando hablo de hombre no estoy refiriéndome justamente solamente al sexo, ser varón, ¿sí? Estoy hablando en general, hombre como tanto hombre como mujer, ¿sí? Entonces, este hombre que dice Dios, creado a su semejanza, ¿por qué vive hoy en esta situación? Entonces, la segunda verdad que tenemos que saber es que el hombre desobedeció, ¿sí? Y cuando desobedeció trajo el pecado a toda la raza humana, ¿sí? Y nosotros podemos encontrar aquí en Génesis capítulo 3, versículos 6 y 8, fíjese lo que dice allí: vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Qué interesante esta historia, pero también vamos a leer un siguiente pasaje para dar más evidencia a que el hombre trajo consigo a toda la raza humana el pecado, quiere decir desobediencia hacia Dios y el plan de Dios, ¿sí? Romanos capítulo 3, versículo 3, fíjese lo que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, si vamos a tratar de ir por partes, ¿sí? Primero dice que el hombre desobedeció. En el versículo 3 encontramos allí, en el capítulo 3, en los versículos 6 hasta el 8, encontramos al hombre desobedeciendo a Dios. Y en el versículo 8 dice que el hombre se escondió de Dios, ¿sí? Porque usted sabe que la reacción, ¿sí? La reacción del hombre cuando se equivocó es no volver a ver a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un ser santo, y de pronto el hombre al equivocarse, al desobedecer al plan que Dios le había diseñado y lo que Dios le había pedido, entonces eso hacía que él no pudiera verse cara a cara con Dios, ¿sí? Por eso dice que en el versículo 8 que ellos se escondieron. Entonces el pecado entró al hombre. La desobediencia vino a través de Adán a todos los hombres. Por eso Pablo en Romanos aclara: por cuantos todos pecaron, ¿sí? Todos, no está diciendo fulano, mengano, sultano o aquel, sino que todos. Por eso nosotros hoy encontramos por ahí nosotros conversando o en conversaciones de entre casa con amigos, mucha gente nos dice: bueno, pero yo soy bueno, yo no tengo errores, yo a lo sumo, bueno, errores que todo el mundo comete. Y usted sabe que también Dios dice que no hay bueno ni siquiera uno. Entonces todas estas verdades desnudan nuestra vida y también sacan a luz nuestras creencias equivocadas que habíamos tenido acerca de Dios y acerca de su manera de conducirnos con Él. Entonces, cuando Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libre, se estaba refiriendo justamente a esta verdad de que somos creación de Dios, pero también a través de que Adán desobedeció, el primer hombre en sí, el primer hombre que se equivocó y que trajo de su error, trajo consigo el pecado a la tierra, trajo todo lo malo. Por eso, si nosotros avanzamos en nuestra lectura en la Biblia, vemos más adelante que este hombre, ya todos aquellos beneficios que él tenía, ¿sí? Donde la tierra le servía para todos, la misma tierra se convirtió en su enemiga y ya no le producía frutos, sino que le producía cardos y espinos, y con eso trajo la enfermedad, trajo la pobreza, trajo la miseria. ¿Por qué Pablo decía también en Romanos capítulo 3, versículo
23, que estamos, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que Dios creó al hombre para que viva en un ámbito de gloria. Por eso Edén quiere decir ámbito de gloria, ¿sí? Y todo hombre fue destituido de esa gloria, ¿sí? Pero sigamos avanzando porque tenemos más buenas noticias, ¿sí?, que malas en este caso. Entonces, decíamos que el hombre desobedeció y trajo el pecado. Esto quedó claro a toda la raza humana. La evidencia es Génesis capítulo 3, versículos 6 hasta el 8. Y también lo que dijo el apóstol Pablo, en el capítulo 3, versículo 23, que por cuanto todos pecaron, y fueron destituidos, es decir, fueron quitados del lugar de privilegio que Dios había diseñado para el hombre. Otra de las verdades que nosotros tenemos que entender es que el hombre se extravió, ¿sí? Que el hombre perdió el rumbo en su vida, ¿sí? Todo ser humano sin Dios puede ser exitoso a nuestra manera, puede ser exitoso a nuestros criterios, a nuestros parámetros que nosotros ponemos, quién es exitoso y quién es fracasado, ¿sí? Pero sin embargo, la Biblia dice que el hombre se extravió desde Adán, desde aquel suceso acontecido allí en el huerto, cuando el hombre comió de aquel árbol que no debía comer. Desde ese día, todo ser humano nació bajo esta maldición y nace bajo esta maldición. Por eso nosotros encontramos en el capítulo 19 del libro de San Lucas, en el Nuevo Testamento, palabras textuales de Jesús en aquel día. Cuando Jesús había llegado a una ciudad que se llamó Jericó. En esa ciudad había, entre tanta gente que había dos personajes destacados que nos mencionan tanto Marcos como Lucas, pero vamos a referirnos a uno, ¿sí? Marcos nos habla de Bartimeo, un hombre que era ciego, pero Lucas nos habla de un hombre, ¿sí? El nombre del mismo era Zaqueo. Era un hombre que era importante dentro de aquella sociedad. ¿Por qué razón? Porque él era jefe de los publicanos, además era rico y siendo israelita cobraba impuestos en ese momento para el Imperio Romano, y esto había traído su discordia y su rechazo de sus paisanos allí, porque lo consideraban un hombre traidor. Este hombre llamó la atención de Jesús. Aquel día dice que este hombre había deseado conocer a Jesús. La fama de Jesús se había extendido por aquellos días. Todos los que somos lectores de la Biblia vemos cómo Jesús fue sanando enfermos y su ministerio fue tan creciente que Zaqueo tuvo el interés, el deseo, la necesidad de conectarse con Jesús, y dice que él fue allí y se tuvo que subir a un árbol debido a la gran multitud. Pero lo más importante es que dice en el versículo 19, esto dijo Jesús: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Es decir, que acá Jesús nos demuestra que todos nos hemos extraviado en la vida, y sin Jesús no tenemos rumbo, y necesitamos volvernos a encontrar con Jesús. Por eso nosotros tenemos que saber que otra verdad, que nosotros perdimos el rumbo, pero también hay una gran verdad, que cuando Jesús vino a la tierra como hombre, es decir, Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Vino, se hizo un judío, podemos decir, un judío de 30 y pico de años que caminó en aquellos días en la tierra, y Él vino en esa misión de buscar y salvar lo que se había perdido. Usted y yo, mi estimado amigo, mi estimada amiga que está allí mirándome, nos hemos extraviado. Yo hace 20 años volví a conectarme con mi origen, que es Dios, pero tal vez tú que estás en tu hogar nunca has pensado en estas verdades. Quiero decirte que Dios en su palabra te revela que te extraviaste, que te perdiste, y que Dios vino a buscarte. Cuando vino a la cruz, vino para buscarte. Su acto en la cruz fue morir para que tú y yo, o vos y yo, podamos volver a reencontrarnos con Dios y a tener esa relación que la perdió a Adán, ¿sí? Ahora, ¿por qué Jesús vino a la tierra? ¿Por qué Dios tuvo que hacerse hombre? Porque cuando vemos en Génesis que Jesús dijo: hagamos
está hablando de otro. Y allí estuvo Jesús también, ¿sí? Estuvo con Dios y el Espíritu Santo. Pero tuvo que hacerse hombre. ¿Por qué razón? Porque este es el plan de Dios, porque Dios ama al hombre. La Biblia dice en San Juan capítulo 3, versículo 16, que Dios amó de tal manera. Cuando dice amó de tal manera, lo amó de una manera que nadie puede amarte de la manera que Dios te ama, ¿sí? Dice que en San Juan capítulo 3, versículo 16, es importante que esta verdad penetre tu mente y penetre tu vida espiritual para que puedas comprender que el amor de Dios excede, supera toda capacidad de pensar. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Este pasaje es muy conocido. ¿Sí? Dice que Dios amó. Dios nunca dejó de amar al hombre. Desde Adán, desde su creación, Dios nunca dejó de amarlo. Y Dios levantó a lo largo de la historia de la humanidad diferentes hombres, después de Adán, que han hecho la obra de Dios y han logrado cosas para Dios, ¿sí? Grandes victorias, como libertar, hombres libertadores, hombres que han marcado la vida de fe, ¿sí? O sea, Dios siempre amó al hombre y Dios quiso siempre que el hombre volviera a su origen, a ese origen primitivo, a ese ámbito de gloria del cual fue destituido, no porque Dios sea malo, sino porque la desobediencia, el error, las malas decisiones, las malas conexiones, esa mala conexión de Eva con la serpiente antigua que dice aquí, hizo que Eva tomara esta decisión errónea y pudiera separarse de Dios, y nunca más se habló de ellos, siendo los primeros hombres. La Biblia no registra que ellos pudieran haber hecho algo más, pero sin embargo, cuando Jesús vino, Él vino para darnos vida en abundancia y Él no fracasó, aunque el enemigo, el diablo, vino con la misma tentación, pero Jesús siempre resistió y lo venció con la palabra. Entonces dice que Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, ¿sí? Entonces es interesante saber que si no te conectas a Dios, puedes perderte, ¿sí? Y para siempre. Otra verdad que vamos a ir avanzando, sabemos que Dios nos ama. Dios estableció un camino para que el hombre regrese a Dios. Es decir, que el hombre desde Adán perdió ese rumbo, perdió el camino, como decíamos, como veníamos viendo. La desobediencia, el error, las malas decisiones, las malas conexiones lo hicieron desviar el camino, pero Dios estableció un camino. Muy importante que podamos entender que el camino es Jesús. Por eso San Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí está la verdad, una de las verdades más centrales. Jesús mismo, Él es la verdad, pero Él es el camino. Él es el camino para que tú y yo volvamos nuestro retorno del camino que hemos nosotros emprendidos, que tal vez a nuestro criterio, a nuestra forma de ver, o tal vez a lo que de un sistema, en este caso, un sistema de pensamiento que puede establecerse, nos quiere hacer creer que es el camino. Permíteme decirte que hay muchos caminos que nos parecen rectos, pero su fin es tragedia. Pero sin embargo, el camino para conectarse y para volverse a Dios se llama Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es una verdad central que tenemos que nosotros entenderla, mi estimado amigo, ¿sí? Lo único que te va a conectar con Dios es Jesús, ¿sí? No hay otro medio, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. La Biblia lo dice en otros pasajes, que pudiéramos estar toda una mañana, toda una tarde hablando sobre esto y darte las evidencias, pero esta es clara. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Ese es el camino. Jesús es el camino del regreso a casa. Jesús es el camino del regreso al ámbito de gloria, la cual dice Pablo que un día fuimos destituidos. Así que esta es una verdad que tenemos que tener presente. Y
Otra verdad muy importante, que nosotros para volver a tener comunión con Dios, el hombre debe experimentar el nuevo nacimiento, ¿sí? Hay una historia en la Biblia, en el capítulo 3 del libro de San Juan, muy importante. Había un hombre de aquella época que se llamaba Nicodemo y él tenía un interés de hablar con Jesús. Y él, cuando vino de Jesús de noche, él hizo una pregunta y fíjense la respuesta que Jesús le dijo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mi estimado amigo, el Evangelio de Cristo es el Evangelio del reino. Jesús dice que vino a proclamar el Evangelio del reino de Dios. La buena noticia es que hay un reino cuyo rey es Cristo, un reino que quiere establecerse en tu vida, un reino que está en el cielo, pero que quiere establecerse a través de Jesús y de su Espíritu aquí en tu corazón y en esta tierra. ¿Se recuerdan que cuando Jesús le enseñó a orar a sus discípulos, entre tantas palabras dijo: venga a nosotros tu reino, ¿sí? El reino de Dios viniendo a la vida, ¿sí?, de una persona. Por eso debemos experimentar ese nuevo nacimiento y entrar en ese reino donde Dios gobierna tu vida y Dios te guía a través de su palabra, que la cual estamos leyendo aquí. Dios quiere hacerlo eso contigo que estás mirando, y es importante que lo comprendas. Jesús le dijo en aquel momento a Nicodemo que para entender a Dios, entender su principio, entender su palabra, debemos nacer de nuevo. Nicodemo en ese momento hizo una pregunta que tal vez nosotros pudiéramos hacerle: ¿puede acaso un hombre volver a entrar en el vientre de su madre? Y Jesús no se refería a eso, sino, usted sabe que la palabra arrepentimiento tiene que ver con cambio de mentalidades, cambiar la manera de pensar, ¿sí? Y para cambiar la manera de pensar, nosotros tenemos que permitir que el reino de Dios, los pensamientos del reino, vengan a nuestra vida. Y en ese evangelio del reino, sí, de Jesús, es un reino de productividad, de siembra, de cosecha, de vida abundante, porque Jesús dijo que Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, ¿sí? El apóstol Pablo lo aclaró más adelante en su carta a la iglesia de Corintios, cuando él escribió lo siguiente en el capítulo 5 de la segunda epístola o carta a los Corintios. Él dijo lo siguiente, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando vienes a Cristo, cuando naces nuevo, naces para una nueva vida. Tu pasado quedó atrás, tu historia tal vez triste de errores, ¿sí? Tu historia tal vez de donde ni tú te aceptaste a ti mismo, tu historia de una autoestima baja, tu historia de cometer errores tras errores se terminó, porque de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Dios te hizo nacer de nuevo. Por eso es importante que puedas prestar atención a estas verdades y puedas creer que eres creación de Dios. No naciste del mono ni de ninguna otra cosa. Sos creación, Dios te creó, Dios te deseó, estuviste en los pensamientos de Dios siempre. No importa el origen de tu nacimiento, de dónde viniste, no importa si podemos pensar en muchas historias de vida que no vale la pena mencionar, de familias, lo que fuere, pero quiero decirte que fuiste deseado por Dios, fuiste creado por Él, ¿sí? Él deseó que nacieras. Tenemos que entender que no nacimos buenos, que en la vida hemos cometido errores. Y el mayor error es vivir a espaldas de Dios, aunque muchas veces creemos que lo amamos, pero con nuestro estilo de vida estamos diciendo lo contrario, ¿sí? La desobediencia de Adán nos trajo maldición, como la obediencia de Jesús nos trajo bendición, ¿sí? Esa es una verdad importante. Tenemos que tener en claro que en la vida nos hemos extraviado, que en la vida un día estuvimos como Zaqueo, sin rumbo, sin destino. Zaqueo para cualquiera podía ser exitoso porque era jefe de los publicanos, tenía la mejor casa, ¿sí? Era rico, la Biblia dice que era rico, pero era un hombre frustrado porque no tenía rumbo en la vida, porque todo lo que hacía lo hacía por una ambición personal y llevado por la codicia. Pero cuando él escuchó hablar de Jesús, él entendió que había algo más mejor que lo que él tenía, y ese día pudo encontrarse con Jesús, porque Jesús vino a buscar y salvar aquello que se había perdido, ¿sí? Tenemos que entender, mi estimado amigo, que el único camino que nos conecta con Dios es Jesús.
Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? El único camino, no hay otro, no hay atajos, no hay otra manera. No hay creencias populares porque no hay aval de esto, permítame decirme, ¿sí? La única verdad es Cristo y es su palabra, ¿sí? Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, ¿sí? Luego, para volver a tener comunión debes experimentar el nuevo nacimiento. Hoy mismo puedes hacerlo con una simple oración que puedas decirle: Señor, me vuelvo a ti. Y también, por último, para ir concluyendo, quiero decirte que para ser su hijo y heredero de todas sus riquezas en gloria que Él tiene, debes creer y recibir a Jesús en tu vida. San Juan capítulo 1, versículo 12 nos habla de la importancia que tiene creer y recibir, ¿sí? Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice aquí que a todos los que creen, ¿sí? No dice a todos los que creó, a los que recibieron, a los que creen. Permite en este día que esta palabra penetre tu vida y cree en Jesús. Recibe a Jesús. Recibe por fe el perdón, ¿sí? Recibe por fe ese abrazo de Dios, y que puedas entender que Él vino a buscarte y a salvarte, porque Él dice que vino a buscar y salvar a aquello que se había perdido, ¿sí? Así que en esta hora yo quiero invitarte allí, donde quiera que puedas escuchar. Tal vez lo vas a escuchar desde tu casa, estas palabras, tal vez puedas escucharla en el lugar que puedas escuchar y que puedas encontrarte. Mi anhelo es que a partir de hoy te constituyas en un hijo de Dios, que hoy puedas recibir esa potestad de ser su hijo, ¿sí? Y que puedas saber que un día en la vida te extraviaste, que sos creación de Dios, pero no hijo. La única manera de ser hijo es cuando nosotros recibimos por fe y creemos en la obra de Jesús. Creemos que Él vino, murió en una cruz para darnos libertad, para que seamos libres. Mi estimado amigo, mi estimada amiga, esta es la verdad. Esto es lo que Jesús dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Esta es la verdad, no hay otro camino. Jesús es el camino. Tal vez en la vida hayas emprendido muchos caminos, ¿sí? Que te parecieron buenos, tal vez que te parecieron interesantes en el trayecto mientras ibas caminando, pero tal vez te condujo hacia el fracaso, hacia el odio, hacia el rencor, hacia el resentimiento. Tal vez te condujo hacia la avaricia, hacia esa ambición desmedida por querer lograr cosas, que es algo que Dios derramó en el hombre, en ese ámbito de gloria, pero no para alimentar el ego, sino para poder compartir con otros. Mi estimado amigo, deseo que mi estimada amiga, familia, frentonense, a quien podría referirme en este día, Jesús es el camino. Volvámonos a Él, ¿sí? Un día nos hemos apartado por decisiones propias. Tal vez usted decía: pastor, pero yo tengo mi religión. En ningún momento Jesús habló de religión. En ningún momento. Jesús dijo: yo soy el camino. Y Dios, quiero decirte algo muy importante, no es religión, Él es amor. Jesús es amor, ¿sí? Jesús es vida, Jesús es verdad, Jesús es el camino. Lo único que te va a conectar con Dios. Deseo que hoy o el día que escuches este mensaje puedas tomar la decisión más importante de tu vida, la decisión que va a cambiar para siempre tu rumbo, no solo la tuya, sino la de tu casa y la de tu próxima generación. Deseo que puedas que puedas hoy, está la verdad revelada, puedas encontrarte hoy y decir: yo debo volver a conectarme con Dios. Que tal vez tu historia puede ser como la historia de Zaqueo, pero deseamos hoy, toda la familia del lugar de refugio, de aquí Los Frentones, deseamos que puedas encontrarte con Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y que no andes deambulando por la vida, no andes creyendo cualquier cosa que viene, porque la verdad te ha sido revelada. Jesús dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. A donde quiera que estés, quiero ayudarte con una oración, ¿sí? Donde quiera que escuches este video, este audio, estas palabras, puedas decir conmigo, allí desde donde estés, no hay ceremonia, solo puedas decir: Señor Jesús,
en este día yo creo que tú moriste en una cruz, pero resucitaste para que yo pueda volver de regreso al Padre. Hoy entiendo que tú eres el camino, eres la verdad y eres la vida. Hoy me doy cuenta que debo recibir por fe el perdón y creer en ti como Señor para ser tu hijo. Señor, en este día me declaro tu hijo, tu hija, para siempre. Gracias, Señor, por recibirme. A partir de hoy eres mi Padre, soy tu hija, soy tu hijo. Amén. Amén. Dios te bendice y Dios te añada mucho más. Son mis deseos. Y va a ser hasta la próxima. Dios te bendiga. Si este mensaje ha sido de gran bendición y ha tocado tu vida, comunícate los números que ves en pantalla. También, si necesitas una palabra, los chicos de la Iglesia Un Lugar de Refugio están dispuestos a escucharte. Muchas gracias y será hasta la próxima.